la bienvenida a un episodio de Madre Patria que va a tener muchos brillitos porque tengo a unas súper estrellas de lo electoral. Tú ya las conoces, bebé, porque han estado en esta bonita mesa rosa conmigo. Andrea, Oti, bienvenidas ahorita aquí para que hablemos, obviamente, de las elecciones. ¿Qué pasó, qué no pasó y qué sigue? ¿Cómo están? Ay, muy cansadas, pero bien. Ya procesando, ¿no? Pues es que sí fue un mega proceso, ¿no? O sea, fueron varios procesos, pero a ver, te recuerdo rapidísimo, bebé de luz, a quienes tenemos aquí. O sea, tenemos a Andrea, que ella es reportera de Grupo Fórmula, y a Otilia, que ella es reportera de El Universal. Y si tú viste todo lo que pasó en elecciones, de que quién ganó, quién no ganó, cómo iban, quién se bajó, el tribunal, las leíste a ellas. Pero por supuesto, porque estuvieron ahí en la línea de batalla. ¿Cómo lo vivieron? Híjole, yo creo que llevamos desde junio en el Instituto Nacional Electoral con un trabajo muy intenso y llegar a un año después dices, hay mucho cansancio, hay mucho estrés, hay mucho todo y al final te das cuenta que todavía esto no acaba, ¿no? Como dices, fueron procesos distintos, empezamos con estos procesos inéditos, pasamos a los las de pre-campañas, los de ¿no? pre-campañas, después a las pre-campañas, después nos fuimos a las campañas y ahorita termina, digamos, el Instituto Nacional Electoral un poco, porque todavía hay cosas pendientes, pero nos vamos al tribunal, ¿no? Entonces ha sido un trabajo, yo creo que de un año muy intenso, informativamente muy difícil, o al menos en el caso personal, pues tienes que aprender todo lo que te están diciendo los consejeros, los magistrados y decirlo en español para la gente, ¿no? Claro, con palitos y bolitas, ¿no? Claro, y al final este proceso va a terminar hasta que se haga la calificación de la elección presidencial, que va a ser hasta la primera semana de septiembre aún, así que tenemos un buen tramo todavía, mucha información por venir. Y también creo que algo que hizo peculiar este proceso fue que hubo una renovación también al interior del INE, ¿no? Entonces había una nueva presidencia, una nueva conformación del consejo y, o sea, eso se sumó todavía a el tema de las campañas y de pues todo este proceso electoral. Claro. A ver, entonces aquí vámonos al 2 de junio, que para algunos fue motivo de fiesta y para otros motivo de shock y para otros motivo de muchísima tristeza, pero el 2 de junio ustedes estuvieron ahí en el INE, ¿no? En el corazón de todo el proceso democrático electoral que vivimos. ¿Qué pasó? O sea, de repente todos fuimos a votar. Vimos una larga fila, o sea, yo creo que vimos una participación como no habíamos visto y aún así fue menor a la del 2018, porque en el 2018 tuvimos 63%, ¿no? Y esta casi llegamos al 61%. Después de eso, las casillas, o sea, con nuestros funcionarios de casillas, cerraron y empezaron como que a contar los votos, pero de repente salió Tadei a darnos un resultado como a eso de antecito o pasandito las 12 de la medianoche. ¿Qué fue el resultado que nos dio Tadei? Y que a muchos dejó así como de ¿what? ¿Qué nos dio? ¿Qué es eso del conteo rápido que nos enseñó Guadalupe Tadei? El conteo rápido es una muestra estadística que ya el INE ha venido haciendo desde hace varios procesos electorales donde seleccionan pues un cierto número de casillas, así ya tienen un proceso de manera aleatoria y es para conocer la tendencia del resultado de una elección. En este caso hicieron conteo rápido para presidencia, Senado, Cámara de Diputados y las 9 gubernaturas. Ahí tienen como un rango mayor y menor, que es el porcentaje de votos que más o menos va a tener cada candidatura. Y para el caso del Congreso también hicieron como una aproximación de cuántos diputados iban a tener cada partido. Pero creo que lo que pasó ese día es que ellos habían dado un estimado de no, pues vamos a salir como a las 10:30 de la noche y al final salieron después de las 11:30 y no había como mucha información. Sí fue tardado y cuando salió Tadei a las 11:30 solo dio presidencia y Congreso y fue ya hasta después, o sea, ya en la madrugada que salieron las demás de las gubernaturas, que creo que era algo que no habíamos visto en procesos anteriores. En procesos anteriores creo que se habían dado antes los de las gubernaturas porque pues la muestra es menor y en teoría tendría que ser como más rápido. En el caso de gubernaturas fueron entre 600 y 400 actas para este conteo rápido. El de los mayores que se tuvieron en conteo rápido fue de la Ciudad de México, pues por obvias razones. En presidencia fueron como 7,500 casillas que se seleccionaron y en Cámara de Diputados fueron, si no mal recuerdo, 4,600 y en Senado 1,600. Ahora, hay que decir que sí son 12 conteos rápidos que están a cargo de un grupo de 11 personas
expertas, no solamente del Instituto Nacional Electoral, sino que son personas que ya también en otros procesos habían participado en este tipo de mecanismos de conteo rápido. Y algo que explicaban horas después de por qué Tadei salió, digamos, a la hora que salió, casi 20 minutos antes de la medianoche, era que justamente los especialistas del conteo rápido le dieron la información en conjunto a Guadalupe Tadei, de Presidencia, de Cámara de Diputados, de Senado, todas estas tendencias, con las casillas con mayor número, digamos, de recabadas, ¿no? Algo que sí nos dejaron como muy en claro es que los especialistas del conteo rápido no iban a salir si las casillas o no tenían una certeza, o sea, ahora sí que certeza del resultado o de la tendencia. Es decir, si estaban todavía con el 20% de las casillas computadas, no iban a salir con ese resultado a las 10:30 de la noche, ¿no? Iban a esperar al 80%, al 90% para poder dar ese resultado. Ahora, creo que podríamos entender la tardanza de Tadei por estos motivos, ¿no? No porque, digamos, haya quizá algo atrás y no se querían darle el tema, sino porque es más científico el asunto, ¿no? O sea que lo que buscaron fue darle certeza muy bien a ese resultado, ¿no? Y por eso es que se tardaron tanto en salir. Eso, digamos, es la explicación oficial, ¿no? Esa es la explicación oficial. Ahora, lo que nosotros vimos y lo que nosotros escuchábamos en la sala de prensa era que a partir de las 10 de la noche era a las 10:30 va a salir, a las 11 va a salir, ¿no? El consejero Uquibe Espada, si no mal recuerdo, en una entrevista que tuvo con Azucena Oresti ese mismo día, dijo, no, ya a las 11 va a salir aproximadamente. Y pasaron las 11 y no salió. Pasaron 11:30, no salió. Y de repente, minutos antes de la medianoche, si no me recuerdo si fue como 20 minutos antes, sí, ¿no? 15 como minutos 11:30, antes, ¿no? algo 11:40. así. No me acuerdo muy bien. Sale, ¿no? Pero nos agarró casi de sorpresa. De ¿Sí? repente se pone la pantalla en blanco como con de esa ya en unos transmisión y dice... segundos empieza. Ajá, como, No manches. así como de 10, 9, 8, ¿no? Y de repente ya sale, buenas noches, ¿no? No, hasta se me pone la piel chinita. Sí, es una experiencia, ¿no? Sí, claro. Porque, bueno, es mi primer proceso electoral dentro del instituto. Como bien dice Oti, creo que es un reto, sobre todo porque se cambió la integración del Consejo General, porque tienes que conocer gente, porque tienes que platicar, tienes que entender, bla, bla, bla. Pero sí, ese momento como final, si lo podemos decir para nosotros como reporteros, fue como es como el año nuevo, ¿no? Ah, claro, Sí, claro. claro. Nuestra Navidad. Sí. Nos van a traer, ¿qué regalos nos trajo Papá Noel, Santa Claus, no? Sí. Claudia Sheinbaum. Así es. Y por 30 puntos, ¿no? Sí, estuvo cañón. O sea, a ver, entonces, este conteo rápido lo hace un grupo de expertos. Y también participa el INE en este conteo rápido, por supuesto. Había dicho una de las que fue candidata presidencial que justo generó incertidumbre, la tardanza y no, ahora sí, no, ya merito, no, ya casi, ahora sí, ya casi merito, ¿no? O sea, ¿sí se había tardado tanto? O sea, sí se había tardado tanto. Ahorita nos habías dicho, Oti, que primero salían gubernaturas, pero estas presidenciales se tardaban tanto. Pues en otros procesos lo habían hecho así. Yo creo que también igual influyó que ya había otra nueva presidencia y quizá ella decidió pues hacerlo de otra manera, ¿no? Pero sí, como bien dices, hay varias versiones. Fue Xóchitl Gálvez quien dijo que incluso que los resultados se le habían dado de forma anticipada a la CIRT y luego la CIRT salió a decir que esto era falso. Guadalupe Tadei también en una entrevista radiofónica dijo que esto no era cierto. Entonces, pues ahí están estas dos versiones, ¿no? De lo que ocurrió esa noche. Y también creo que lo que generó un poco de ya como impaciencia, había mucha expectativa porque al momento de salir el conteo rápido, el PREP ya llevaba creo que el 15 o el 20% y pues ya desde ahí ya se veía que había una tendencia muy favorable a Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces pues estaban como muy a la expectativa a ver si los conteos rápidos confirmaban esto que estábamos viendo en el PREP o pues cambiaba algo. Dijiste ahorita algo. El PREP, ¿qué es el PREP? El PREP es el Programa de Resultados Electorales Preliminares. ¿Qué quiere decir esto? Que los funcionarios de casilla empiezan a contar, ahora sí que votos, escrutinan, computabilizan, los resultados y los suben al sistema. Eso se hace, digamos, en vivo, se hacen como en
todas las casillas, que en esta ocasión fueron 170,166 casillas en la elección presidencial que se computarizaron, y lo vas haciendo, digamos, en tiempo real. Cada 5 minutos se va actualizando este sistema, solamente dura 24 horas. En esta ocasión, si no mal recuerdo, llegó al 95%, que fue una buena expectativa también para personal del instituto, fue lo que nos platicaban. Pero ahora lo que sí vimos es que también el PREP tenía cierta tardanza. Había cierta lentitud, y eso lo comentábamos entre nosotros como reporteros. En mi caso y quizá en el de Oti, que es nuestro primer proceso, decíamos a lo mejor y es relativamente natural, pero otras compañeras que llevan muchísimos años cubriendo nos decían, no, esto no es tan natural, ¿no? Y ahí sí pudiéramos platicar un poco de lo que sucedió previamente en el INE, que vimos que el instituto compró celulares a una empresa que no debió y que le canceló, y después se fue con Telcel, y que los capacitadores no tenían el teléfono para pues justamente hacer su trabajo en el día que se necesitaba. ¿Qué tenían que hacer con esos celulares los capacitadores? Esos celulares, digamos, ahí te suben el sistema del INE, y cuando vas a capacitar, pues le tomas los datos a la persona y se van, digamos, al sistema luego. No tienes ese celular, te tienes que ir y regresar a la junta distrital y hacerlo manualmente, ¿no? Te tardas. Ahora, si no tienes el celular, si no sabes utilizar el sistema, por más de que te lo enseñen en hojitas de papel, pues no lo vas a aprender porque no tienes el celular, ¿no? Y ahí en ese celular, pues también puedes tomarle la foto al acta, subirlo. Entonces, puede que sea eso, digamos. Esa es como una teoría que al menos yo me he preguntado, si esa tardanza de no tener material suficiente a tiempo, que fue como entre febrero y marzo, afectó para que los capacitadores, los 47,000, no pudieran en ese momento del PREP ser un poco más eficaces. Al final del día, creo que el 95% de las actas computadas es una gran labor, esfuerzo muy grande, pero ¿qué hubiera pasado si esos celulares hubieran llegado antes? ¿No? Ahora, tampoco el tema de los uniformes fue otra cosa, ¿no? Que se contrató a una empresa, después la empresa tampoco quiso, y de repente los capacitadores y supervisores no tenían uniforme, de repente los llenaron de playeras, gastó el INE 2 millones de pesos más. Wow. Y vuelves a tener un retraso, ¿no? Al final del día, creo que sí te viene impactando, quizá de manera indirecta, no para plantear ahora una teoría de conspiración, de fraude, ¿no? Pero sí afecta, ¿no? Claro. Sí hay un impacto. Y ahora, pues rápidamente, volviendo pues al PREP, pues tú vas viendo cómo va esta tendencia también, no es tendencia, más bien esta estadística de cómo van los votos, y pues también había una preferencia por Claudia, ¿no? Claro, a ver, yo también me enteré de ese chisme de los uniformes del INE, que lo que hace este gobierno, llega y dice, no, todo lo de antes está mal y corrupto. Entonces se van, ¿no? Y creo que contrataron a esta nueva empresa y que les dio material así feo, no era el color, no era no sé qué, estaba todo mal. Desde mucho antes, que han sido como batallitas que ha librado el INE y que nos enteramos muy poquitos y que la gente no se entera, pero que justo dices, creo que sí tiene un impacto hacia arriba. O sea, de esto chiquito, de esto de abajito, pequeño, uno, así un problemita, de repente para arriba, pues ya genera ciertas situaciones que para las personas que trabajan ahí, porque en el INE, bebé, no trabajan robots, o sea, trabajan personas, ¿no? Y como ustedes que estuvieron ahí desveladas, 1000 gracias por su labor, una cortina de brillos para ustedes, porque qué chamba sacaron de verdad. Yo me fui a dormir leyéndolas y me desperté leyéndolas, o sea, de verdad, 1000 gracias. Pero pues sí, o sea, tenemos entonces, regresando un poquito a este asunto de, más allá de los problemas que tuvo el INE, entonces el conteo rápido, el PREP como resultados preliminares, y que todos fueron muy acertados. O sea, la diferencia que incluso nos daban casas encuestadoras mucho antes y que algunos creían y algunos no, fueron totalmente ciertas, y el voto indefinido benefició al final a Morena. Pero después de eso, como estos son, uno, nos dice Oti, estadística, otro, resultados preliminares, viene el resultado final, el oficial, que son los cómputos distritales. ¿Eso qué es? Los cómputos distritales ya son los resultados oficiales de la elección. Y la ley dice que se tienen que empezar el miércoles después de la elección. Y esos ya se empiezan en las juntas distritales, empiezan a contar las actas, y pues ahí también fue cuando pues empezó a pedir como este movimiento de un poco de parte de la oposición de voto por voto, ¿no? Que porque ellos decían que habían visto irregularidades en el PREP,
que habían visto irregularidades en las sábanas, pero al final de cuentas, pues la votación que cuenta es la de estos cómputos, ¿no? Ujú. Y ahí se acordaron ciertos recuentos. Para la presidencia fue del 60%. 68.1. O sea que 68.1% de las actas se va a abrir y se va a volver Se a... recontaron. Se No, recontaron. esas se recontaron. Durante los Ujú. cómputos distritales, y para Congreso fue arriba del 70%. Ujú. Entonces, pues eran actas que en algún caso tuvieran pues alguna inconsistencia o pues igual y que no coincidieran los datos totalmente. Ahí se hacía un recuento y ya se subía igual al sistema. Los cómputos distritales también se podían consultar en tiempo real, así como el PREP. Esos se tardaron más o menos, pues yo creo que 2 días por elección, 1 día y medio por elección. Esos ya se pueden consultar en línea, pero aún se pueden impugnar los cómputos distritales. Lo que sí, digamos que no se podría solicitar o hacer es pedir un conteo total de votos. ¿Por qué? Pues bueno, en primero porque en el caso de la presidencia ya se recontó el 68% de los votos, entonces digamos que no tendría caso volver a contar otra vez ese 68%. Quizás se podría hacer un recuento de el resto que no se abrieron los paquetes, pero del otro pues ya es como de, pues ya lo recontaste, ¿qué más haces? O sea, no vale la pena hacer una segunda revisión. En la ley, no me acuerdo ahorita en qué ley dice justamente que este 68% ya no se puede recontar. Sí pueden impugnar los partidos, pero por otros motivos. Por ejemplo, el conteo haya sido en otra casilla, ¿no? O en otro lugar, en una casa y no en la casilla. Ahí hay una irregularidad, pero no pides el voto por voto en estas 116,000 casillas que representan el 68%. En las 54,000, que son el 30% más o menos, ahí sí puedes pedir el voto por voto, pero necesitas justificar justamente que haya habido algún tipo de irregularidad, ¿no? O sea, ahí sí los partidos pueden hacer esta impugnación y seguramente pues es lo que han estado haciendo en los últimos días. Si no mal recuerdo, el PRD ya lleva 191 impugnaciones, 191 a los cómputos distritales, porque ellos consideran, y eso creo que me pareció muy interesante, porque viene en la impugnación de Xóchitl Gálvez, en el juicio de inconformidad, que en varios estados el crimen organizado, donde mataron a aspirantes políticos y eso, ahí se ve una tendencia a favor de Morena y disminuye a la oposición. Y hacen una comparativa de votos. Ese argumento me pareció muy lógico pensarlo porque dice esta impugnación de Xóchitl Gálvez, es que sí pues sabemos que puedes impugnar si es el 5% de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Obviamente a Xóchitl, a Claudia no le da, pero pues si tienes esta injerencia del presidente, esta injerencia del crimen organizado, pues obviamente si tienes crimen organizado, pues la gente va a votar por quien le diga el crimen, ¿no? Sí, por quien te esté así poniendo la pistola en la cabeza, ¿no? Y no vas a tener esta diferencia del 5%, vas a tener una diferencia de 20 puntos. Se me hizo un tema muy, muy interesante y que a lo mejor en varios cómputos distritales en estas impugnaciones probablemente haya algo similar. Y sobre todo porque decía Ángela Ávila, el representante del PRD, que ellos sí consideran que no alcanzaron el registro nacional justo por el tema del crimen organizado. ¿Por qué ustedes dicen que no hubo fraude? ¿O por qué ustedes creen que no hubo fraude? Pues yo creo que no podemos hablar de una narrativa de fraude porque el sistema, aunque haya tenido pues sus pequeñas inconsistencias, el sistema electoral funcionó bien, ¿no? Como lo ha hecho en otras elecciones. No es que haya habido una caída del sistema, no es como que se hayan alterado las actas. Al final los cómputos distritales confirmaron lo que decía en el PREP y lo que decía en el conteo rápido. O sea, no hubo ahí una diferencia y en estos resultados preliminares que presenta el INE, pues nos demuestra que sí, pues sí tenían esa actitud. Entonces creo que desde ese sentido no podemos hablar de fraude, pero pues sí que hubo inequidad y que no fue una contienda equitativa, ¿no? Sí, o sea, la competencia fue totalmente desigual. O sea, para empezar, porque nuestro presidente usa las mañaneras, yo creo que de manera pues política electoral, porque así como que muchos datos completamente reales, no. Y utiliza esos espacios para atacar a opositores, para atacar a personas que son críticas a su gobierno y que de alguna manera no le benefician a él y a su proyecto político, porque de nación creo que es distinto. Él, al usar esta plataforma que además pagamos todas y todos con nuestro dinero por 6 años, al alimentar yo creo que los discursos de odio y de separación entre nosotros y nosotras, y luego
al proyectar a Claudia desde hace 3 años, o sea, sí nos habla de algo totalmente desigual. O sea, cuando se cayó el metro, Claudia estaba en campaña en Michoacán, ¿no? Ujú. Más o menos recuerdo. Sí, sí. O sea, ella ha estado recorriendo el país siendo jefa de gobierno. Ujú. Yo no le quito méritos de que sea una persona súper preparada. Creo que es una figura que va muy distinta a la que tenemos ahorita en presidencia. Yo sí tengo esperanzas de que la neta haga las cosas diferentes porque tiene una preparación distinta, porque para empezar, o sea, yo creo que sí es distinto que sea una mujer, que sea la primera mujer presidenta que vamos a tener, que eso le pueda mover ahí adentro cosas. Pero pues sí, o sea, ella que sabe y nosotros las mujeres que sabemos de inequidad y de desigualdad, pues ella arrancó con no sé cuántos pasos de diferencia. Y con todo el armamento electoral del Estado y con todo el armamento del Estado en términos de los apoyos que tenía con los gobernadores, con los estados a los que ella iba a visitar. De repente toda esta publicidad que vimos enorme, que también Xóchitl decía algo como que muy interesante, que era, pues es que a mí no me cuadran las cuentas porque yo pagar espectaculares, pues no había tantos de mí porque son carísimos. Ujú. Y ella fue, ustedes tienen mejor el dato, la que gastó más dinero en campaña. Y de Claudia, yo sí vi espectaculares por todos lados. Desde el pre-campaña, ¿no? O sea, nos llenaron de publicidad y creo que ahí sí fue una falla del Tribunal Electoral de no fiscalizar y no sumar al tope de gastos de pre-campaña, porque finalmente el proceso inédito de Morena fue una pre-campaña, abiertamente, ¿no? Creo que ahí sí nos falló el órgano jurisdiccional mucho, ¿no? Habrá que normarlo. Quizá no. Vienen a reforma. Vienen reformas, reforma. habrá que normarlo porque creo que es gastar dinero cuando no se debe, cuando no es tiempo. Y hay una ley que se plantea, que la tenemos actual y que no concebía estos procesos, ¿no? Entonces, sí creo que debió haber una sanción o al menos súmale lo que gastaron, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo llevamos en esto? Llevamos al menos medio oficialmente 1 año de campañas, ¿no? No llevamos 3 meses, nos llevamos 1 año. ¿Y cuánto dinero es ahí? Dinero que viene de impuestos de los estas mexicanos. Bolsitas, de estas Claro, ¿no? Como vimos el meme, no de este. Este es el que mueve a México. Exacto, sí. sí. Y bueno, yo creo que ahí sí nos fallaron un poco, ¿no? Pero es que sí hubo una competencia desigual. Yo también por eso creo en que esto que nos decimos todas, que fraude no hubo. Sí hubo cosas dudosas, ¿no? O sea, vimos de repente casillas completamente con Morena. Gente que llegaba a votar y, no, tú ya votaste. ¿Cómo? Pero mi dedo, aquí está no, aquí ya votaste. No. Gente que decía, ay, no, o sea, me hubieran dicho que mi papá vino a votar. Según yo, lleva 15 años muerto, ¿no? Cosas que tampoco son nuevas porque las vimos con el PRI de antes. Cosas que no sé si no nos sorprenden tanto porque son cosas que ya nosotras, bueno, yo quizá nunca lo viví como en este asunto del PRI, pero yo oía a mi familia hablar de, no, y votaban los muertos, inflaban las urnas, ¿no? El embarazo de urnas, como todos estos conceptos además hermosos que se me hacen que tenemos aquí los mexicanos para llamarle a ciertas acciones bien horribles. Pero pues sí, o sea, para mí tampoco hubo fraude y también creo que es claro, que la campaña de la candidata Xóchitl no convenció, que sí hay logos que pesan y que sí hay una gente que ya está cansada de esos logos y que dice, prefiero. Como yo muchas veces escucho a mis fans confundidos así de, pues sí estos roban, pero prefiero que roben estos y no los del PRIAN. ¿Qué dices? No, pues oye, es que pues yo quisiera que nadie nos robara. Que claro, sí, ¿no? Es el mundo ideal de todos, ¿no? Así de, carta al universo. Ya nadie nos roba. Gracias, porque ya nadie nos roba y no hay corrupción. Y está muy cañón como todo esto que vimos como en la opinión pública y la opinión de la gente y que seguimos viendo. Y ustedes también me contaban ahorita algo que fue la impugnación de Xóchitl. Xóchitl impugnó, se abrieron estas actas. El resultado no cambió, de hecho favoreció muchísimo más a Claudia. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahorita en este proceso electoral? Bueno, ahorita viene el tema de las impugnaciones. Ya los partidos tuvieron hasta esta semana no pasada para presentar sus respectivas impugnaciones. Se llaman juicios de inconformidad.
Esto puede ser sobre los cómputos distritales, pero también pueden presentar impugnaciones como para pedir la nulidad de la elección. Aunque bueno, en este caso, teniendo una diferencia de 30 puntos entre el primer y el segundo lugar de la presidencia, pues una nulidad es pues prácticamente imposible, ¿no? Pero pues sí se pueden impugnar cosas de ciertos distritos. Como decía Andrea, el PRD pues hacer su lucha, ¿no? De encontrar quizá esos votos que les faltan para alcanzar el 3% de su registro, temas a nivel local, elecciones, vimos muchas de senadurías y de diputados que quedaron muy cerradas por un punto. Uh-huh. Yo creo que en la como Colosio, ¿no? Que Colosio ya había, primero les daba el PREP y todo este asunto como que ya no, pero ¿Qué en cómputo creo le dio? que, en cómputos creo que perdió y luego ya hay una impugnación creo que ganó, ¿no? Algo así. En cómputos creo que fue donde ganó, bueno, donde quedó en segundo lugar. Donde quedó en segundo lugar. Entonces ya le da como su lugar al Senado, ¿no? Entonces yo creo que las impugnaciones más que nada se van a reflejar en el tema de la conformación del Congreso, cuántos espacios van a tener los partidos en diputados y en Senado. Yo creo que esa es como la apuesta que van a tener ahorita los partidos. Porque, a ver, con Claudia es clarísimo. Se llevó el 60% de la votación. Pero en el Congreso yo sí vi más pluralidad. O sea, aunque claro que hubo una mayoría para Morena, fue el 54% de Morena y aliados. Uh-huh. Y la oposición, todos los partidos, todos, se llevaron un 44% de votos. Todavía hay muchos votos nulos y cosas así, pero sí hay una pluralidad. El asunto es que con las reparticiones de las llamadas plurinominales, Morena se va a llevar en diputados quizá la mayoría calificada y en el Senado va a estar a nada. ¿En eso ustedes creen que todavía sí puede haber como un cambiecito? Yo creo que sí, porque hay que resolver todas las impugnaciones, ¿no? Hay diferentes fechas. Para el tema de la elección presidencial, se tiene que resolver a más tardar el 31 de agosto estas 191 impugnaciones de los cómputos distritales del PRD, 43 de Movimiento Ciudadano, también los juicios de inconformidad que presentó Acción Nacional, que son 2, uno en conjunto con el PRD, y el PRI no se juntó a ese juicio de inconformidad, él hizo su juicio de inconformidad aparte. ¿Por qué? Decisión de los partidos. Ahora sí que de repente el PRI dijo vamos solitos a impugnar y ellos solitos impugnaron. ¿Y están impugnando lo mismo o cosas distintas? Básicamente le están pidiendo al tribunal que se pronuncie sobre la injerencia del presidente, la injerencia del crimen organizado, pronunciamientos de gobernadores, porque también a los gobernadores hicieron promoción a favor de Claudia y también la sala especializada pues confirmó esa injerencia. También, por ejemplo, viene el informe que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el proceso electoral, que la Sala Superior se lo revocó y dijo, tú no puedes hablar de esto, esto es súper inequitativo. Sí. También viene ahí como parte de los argumentos. Te decía que en el crimen organizado, pues sí que en los distritos donde mataron a candidatos, pues hay un alza al Morena, a una disminución de votos a la oposición. Viene también eso. Básicamente es esas impugnaciones más la de Xóchitl Gálvez, ¿no? O sea, son varias. Una cómputos y otra por injerencias. Digamos, son dos procesos distintos que se tienen que resolver a más tardar el 31 de agosto para que entre el 1 y el 7 de septiembre ya declare la Sala Superior la validez. Ahora, en el caso del Congreso, ya vienen estas impugnaciones también a cómputos distritales, a todos estos mecanismos. Y ahí se tiene, el Consejo General del INE sesiona el 23 de agosto para que nos dé la integración de la Cámara. ¿Cómo va a venir? El 23 de agosto ya sabremos. Exactamente. ¿Esto qué significa? Que previamente de aquí a agosto, las salas regionales, que son las que reciben las impugnaciones de los partidos para definir el Congreso, en el caso de los diputados, tienen que resolver entre junio y agosto, mitad de agosto aproximadamente, todas estas impugnaciones para que el INE el 23 ya nos diga, en diputados son tantos para Morena, son tantos para el PRI, son tantos para cada quien, ¿no? Y después de ahí el INE notifica a los partidos tienen 48 horas para impugnar esa asignación de curules y la Sala Superior tiene hasta 3 días antes del 1 de septiembre para ahora sí que dejar oficialmente la estructura de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Es decir, todavía
falta un proceso muy largo. Todavía no podemos decir si hay mayoría calificada, si no hay mayoría calificada. Todavía no van a dormir ustedes. Porque un voto sí cuenta, ¿no? Sí. ¿No? Sobre todo es eso. O sea, si en cómputos vimos cambios, si vimos esta cosa con Colosio, si vimos porcentajes de 1% entre primero y segundo lugar, seguramente va a haber cambios de aquí a agosto. Digo, sí, hay algunas cosas muy preliminares, cosas que se pueden, digamos, checar, pero todavía falta checar acciones afirmativas, la afiliación efectiva, la sobrerepresentación del 8%. Son muchos factores los que están jugando en este momento para decir si tiene o no tiene mayoría calificada. Digo, todo parece indicar que sí, ¿no? Pero digo, eso es un secreto a voces. Es un secreto a voces que la verdad es que creo que ocupa y preocupa a muchas personas. Ajá. A mí lo que también se me hace como que muy interesante ahorita, porque, ya te lo expliqué a ti, bebé de luz, en algunos videitos, es que este asunto del cálculo de cómo reparten pluris lo hace el INE con base en una fórmula, que la verdad es que a mí se me hace como súper complicada y súper compleja, pero sí o no, el Partido Verde va a tener una gran fuerza en el Congreso. A mí se me hace, la verdad es que lo decíamos aquí tras bambalinas en la premesa, que la verdad es que el Partido Verde lo ha hecho muy bien. O sea, electoralmente ha crecido, llega con una fuerza como que no había tenido antes, ha sabido aliarse y ha sabido crecer porque, por ejemplo, en estados como San Luis Potosí se llevó todo. O sea, no fue Morena, no, fue el Verde. Y en otros lugares también, en Chiapas también tuvo un voto significativo y pesado. Y a mí se me hace como bien emocionante ver cómo va a reaccionar. ¿Ustedes cómo ven el asunto de las fuerzas políticas? Porque ahorita va a desaparecer una, que es el PRD. ¿Cómo vieron este reacomodo de fuerzas PRI, PAN, MC, Morena? ¿Cómo lo vieron con los votos electorales, con los votos que le dieron los ciudadanos? Como bien dices, Alma, el Verde creció mucho. También le aportó una buena cantidad de votos a Claudia Sheinbaum, más que el PT. Pues incluso el PT creo que en la coalición quedó relegado, no ganó ninguna diputación por sí solo, no ganó nada en Senado. O sea, todo lo que ganó el PT fue en coalición. Y el Verde sí tuvo espacios por sí solo. Como bien mencionas, el PRD pues no alcanzó el 3% en los cómputos distritales, que el 3% es lo que se les pide como mínimo que tienen que obtener en las elecciones federales para conservar su registro. Y si mal no recuerdo, en presidencia se quedó con 1.9% y en Congreso con 2.3%. Entonces, pues al no alcanzar este umbral en ninguna de las tres elecciones, está en riesgo de perder su registro. El INE ya le notificó que está como en un proceso de prevención en el cual tiene que pues moderar sus gastos y creo que sin previa autorización, tienen que pedir autorización, ¿no? Para que sean como gastos básicos solamente. Algunos gastos como de mantenimiento, pago a proveedores, pero sí todo tiene que venir firmado por el INE, ¿no? De que te doy permiso para que gastes. Y yo creí que ya los habían desalojado, fíjate. No, o sea, todavía no. Ya he visto yo que hay como un movimiento en sus oficinas centrales del PRD, pero pues digamos oficialmente nada está dicho hasta que terminen las impugnaciones y que termine todo este proceso. Hasta ese momento el INE no puede decir como de, no, pues sí, ya perdió el registro, ¿no? O sea, todavía faltan pues varias semanas para que eso ocurra, pero en dado caso, pues se hará la liquidación del partido, como ya se hizo en las elecciones pasadas con el PES, con Fuerza por México y todos estos partidos que ya han perdido el registro. Y el PRI para abajo, ¿no? Sí, ¿no? Después de, ¿cuántos años? 70 años en el poder, va para abajo. Creo que también estamos viendo ahí como sociedad un cambio de pensamiento, ¿no? Yo sí me he puesto a pensar mucho en el por qué la gente vota por Morena, pero desde mi punto de vista como citadina, ¿no? Vivimos en una ciudad y creo que vivimos también en una burbuja, ¿no? Y con mi experiencia de que he visto o he ido a algunas giras del presidente, la realidad es que en los estados sí hay un compromiso al mandatario, ¿no? Un compromiso al movimiento, como una sensación de querer tener un cambio. Y como lo dijiste hace ratito, si tú le abonas todos los días al discurso de ellos son los malos, yo soy el bueno que te voy a salvar, pues claro que ahí tienes una ideología, ¿no?
Tienes a alguien que todos los días te está diciendo, yo soy el bueno, mi movimiento es el bueno. PRI, PAN y PRD no lo son. Malos de Malolandia. Malos de Malolandia, son los corruptos. Entonces, ese discurso, pues finalmente sí le pega al PRI directamente, por lo que significó el PRI, ¿no? Ahora, a mí lo que me llamó mucho la atención es que como mexicanos, teniendo esa experiencia de un partido hegemónico, que cuántos años nos controló, cuántos años estuvimos o estuvieron nuestros padres, nuestros abuelos bajo reformas que no necesariamente eran las más positivas, ahora estamos regresando a lo mismo, dándole a un solo grupo el poder total para hacer cambios, ¿no? Creo que eso como sociedad sí nos tendremos que replantear y decir por qué estamos regresando a darle a un solo grupo el poder, ¿no? Eso yo creo que me parece de lo más grave y de lo que hay más que hay que analizarlo, ¿no? A mí en la carrera justo era una de las cosas que más me habían marcado cuando los profesores nos decían, es que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y todas las sociedades tenemos procesos que repetimos y repetimos y repetimos y quizás como sociedades tenemos que aprender algo. Y luego eso lo pasé. Yo sé que te hablo mucho de esto, bebé, pero en mi terapia también lo viví así como de, pues sí, claro, o sea, mira estos hombres que llegan y son los mismos, pues porque no son ellos, eres tú, ¿no? O Claro. sea, si quieres que cambien o que cambien las cosas, pues la que tiene que cambiar eres tú, porque esas personas no van a cambiar, pero la que sí puede hacer el cambio pues está aquí y eres tú, ¿no? Entonces así como de, como esto lo veo también en un asunto de sociedad y como de personas y de grupo que somos. ¿Queremos repetir la historia? Perfecto. ¿Se puede repetir igual? No, tiene algunos cambios. Pero pues algo tenemos que aprender de esto. Yo estoy muy bien, yo estoy así como de, Dios, por favor, que aprendamos lo que tengamos que hacer y que sea rápido para que ya pase, porque no podemos quedar nosotros 70 años aprendiendo, ¿no? Y repitiendo. A mí, por eso creo que el verde, yo sí estoy esperanzada en ver cómo maneja y se maneja el verde, que es el que va a ser el cambio. O sea, va a ser, sí es la bisagra, pero en algún momento va a ser la decisión. El poder decisivo en la balanza. Lo va a tener el verde en diputados y en Senado. A mí, miren, a mí que ya saben que me gusta el exceso, estoy así como de ya quiero ver qué es lo que pasa, y la primera reforma del Poder Judicial creo que va a ser una gran discusión. Y para tenerlo entonces un poquito claro, para ir como que cerrando el asunto, es que tendremos integración del Congreso el 23 de agosto, por ahí del 23 de agosto. ¿Por qué? Pues porque el 1 de septiembre empieza la legislatura. Y luego, los primeros días de septiembre, presidencia, ¿no? Y ya vamos a saber qué onda con el PRD. A mí el PRD, que la gente que me conoce y que ha seguido algunos de mis en vivos y cosas así, mi primera oportunidad en el Congreso me la dio el PRD, con una perredista. Y ahí empecé a aprender de su historia y se me hace una historia maravillosa. O sea, el PRD se forjó con sangre. Hay textos que se llaman los muertos del PRD, porque eran militantes que dejaron la vida en la calle por un proyecto democrático y de nación en el que creían fervientemente. Los avances y la progresividad que hemos visto en el país, yo creo que se la debemos al PRD, que en su momento estuvo comandado por Andrés Manuel López Obrador, pero que ha tenido grandes cabezas. Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, o sea, grandes figuras. O sea, tuvimos apenas en el Senado las letras de honor de Eberto Castillo. Ellos nos enseñaron lo que eran los presos políticos. ¡Preso político, libertad! Y a lo que se redujo el PRD, que yo creo que también tenemos que cambiar como mexicanos esta idea de no, las instituciones, no, es que yo con Morena, no, yo con el PRI, no, yo con... Las instituciones están hechas de personas. Y yo creo que el PRD de hoy sí ya necesitaba un descanso. No era el mismo PRD del que yo escuché historias, al que vi muchas veces luchar. Creo que en algún momento se perdieron, no por todas las personas, porque todavía hay grandes personajes en el PRD que han sido congruentes a ellos y a sus principios y no se han ido y dicen, pues si se va a hundir el barco, nos vamos a hundir con él. Pero que sí creo que hubo mucha gente que olvidó principios y olvidó los muertos y olvidó las vidas que costó el partido
Lo digo así como hay con el sentimiento porque pues es que sí, o sea, todo el asunto de avance de derechos humanos era el PRD y ahorita no tenemos una oposición como ellos que pusieran de verdad diques y que le hicieran como más o menos a la sociedad voltear y decir, oye, sí, ¿qué onda? ¿Qué? Porque en realidad la oposición creo que tan fuerte no ha hablado como hemos hablado otras voces que han hecho que ciertos mensajes se cuelen en redes sociales, en la opinión pública ahí, en el ex, ¿no? Que hay gente que está más metida ahí. Entonces, la verdad es que para mí sí es un poco... Que lo hablaba con unas amigas, porque no sé si ustedes saben cómo se fortaleció el PRD, ¿no? A ver, esa es una historia, a ver. Esa es una historia de las perredistas. Cuando llega Zedillo al poder, Zedillo sienta a Andrés Manuel López Obrador y le pregunta por qué Zedillo, porque ay, es que bebé, juzguemos a las personas por lo que son, pero por ejemplo había gente muy brillante en el PRI que sabía lo que sabía Zedillo y le dijo a Andrés Manuel, yo necesito una izquierda sana, una oposición sana. ¿Qué necesitas? Y así surgieron las Brigadas del Sol. Le dijo, no, pues necesito esto y para esto unas brigadas que no sé qué. Ahí te va. Y así surgen las Brigadas del Sol. De hecho, estas personas que me contaron esta historia fue porque empezaron a brigadear y a construir el PRD desde la calle. Y pues no, ahorita no vemos eso y tampoco vemos en el poder a alguien que diga, pues sí necesito contrapesos, ¿no? Ahorita estamos viendo a alguien en el poder que dice, venga, che, todo para acá, o sea. Claro, ¿no? El Estado sí, claro, soy yo. Sí. Y a mí sí se me hace preocupante. ¿Ustedes cómo lo ven? Preocupante. No, es lo que te digo. Yo creo que hay que hacer esta reflexión como ahí un sociólogo sabrá más que yo, ¿no? Saber por qué estamos regresando otra vez, te digo, a darle poder a un solo grupo, porque antes era el PRI, ahora es Morena. Bueno, Morena, ¿qué va a hacer? Morena quiere reformar todo y pues México volver casi de cero, partir de cero y creo que eso sí es lo grave, porque no solamente estás hablando de la institución, estás hablando de fuentes de empleo, de la burocracia. Sí, que hay burocracia que no gana los miles de pesos, que llega a las 8 de la mañana, se sale a las 8 de la noche todos los días, de lunes a viernes, y que ahorita va a estar en una incertidumbre. Claro. ¿No? Estás hablando de familias, no estamos hablando de instituciones. Ok, sí, la institución se acaba, pero las familias, que eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con todo eso que se va a mover, ¿no? Porque son también, por ejemplo, en el Poder Judicial es un tema especializado, como lo es en el Instituto Nacional Electoral o en el Tribunal Electoral. Son gente especializada. ¿Qué haces? ¿Qué hacen? ¿No? ¿Qué va a pasar? Eso es como en lo personal mi mayor preocupación, ¿no? O sea, claro, más allá de la institución, ¿qué haces con todas esas fuentes de empleo y con toda ese personal tan capacitado? Porque yo sí creo que tenemos grandes mentes maestras en el Poder Judicial, en el INE, en el Tribunal Electoral, que son fantásticos, ¿no? ¿De dónde? ¿No? A mí también me preocupa. Claro, porque, a ver, es que la burocracia se movió desde el 2018 y muchos derechos laborales fueron sumamente afectados. Gente que también fue despedida, o sea, que también además liquidar a gente costó dinero a la nación. Y quién sabe ahorita cómo venga. Fíjense que yo, para convencerme en el voto, yo estuve buscando las propuestas que alguien me diera de, vamos, no a los, porque sí había privilegios de mucha clase política burocrática. Pero yo sí quería que alguien me dijera, vamos a fortalecer el trabajo y el servicio público. Tiene que haber gente especializada. Porque este asunto de llegar y destruir, no. Evalúas. Si hay corrupción, si sancionas, fortaleces. No llegas y destruyes. Este pensamiento sí se me hace como muy, muy errático y problemático, pero pues veremos qué pasa. Creo que podríamos ir cerrando como este programita. No sé si haya algo con lo que ustedes más crean que queramos saber. A mí, yo tengo una pregunta para ustedes y es, porque también la he visto y es que con AMLO se abrió creo que solo un porcentaje de las casillas, pero yo oí a Lorenzo Córdoba decir que fue porque AMLO lo pidió. Porque ahorita Xóchitl fue la que pidió que pues, el 68.1% se volviera a abrir, se recontara.
¿Pero AMLO fue el que pidió que no se abrieran tantas casillas o cómo fue? De hecho, también hubo como un poco de desinformación en ese tema porque Xóchitl pedía que se abriera el 100%, pero lo que decía el INE es, a ver, nosotros no actuamos por lo que nos diga un partido o un candidato ni nada. Nosotros actuamos con base en las inconsistencias que hay en las casillas y dependiendo del número de inconsistencias o dónde se detecten en estas actas, es el número que vamos a recontar, pero digamos que no es a petición de los partidos. Y con AMLO sí fue arriba del 70%. Fue el 80, creo, si no mal recuerdo. 85%. Sí, y aún así que AMLO también ganó con una amplia ventaja, pues fue por el tema de las inconsistencias, pero al final esta revisión no alteró el resultado así de manera contundente o de algo que pudiera cambiar el rumbo de la elección. ¿Qué opinas, Andrea? Del reconteo de... No, pues en realidad algo con lo que quieras cerrar. Híjole, pues primero hay que guardar la calma, ¿no? Yo creo que primero vamos a tranquilizarnos todos, hay que dejar que el Tribunal Electoral resuelva, que nos esperemos estas fechas, 31 de agosto, 23 de agosto, 1 de septiembre, ya seguramente ya tendremos todo listo. Y sí, yo creo que tenemos que reflexionar qué es el país y la sociedad que queremos, ¿no? Sí me pongo mucho a pensar en esta parte de entregarle el poder a un solo grupo. Sí, yo creo que me quedo con eso. Creo que nosotros también como reporteros, como periodistas, tenemos cierta responsabilidad. Espero que el próximo gobierno sea más respetuoso con los medios de comunicación, ¿no? Eso es con lo que yo cerraría. Sí, pues yo también espero que tengamos un nuevo gobierno, así, con eso, un nuevo gobierno, más allá de una continuidad. Quiero ver este nuevo gobierno y quiero ver qué es lo que hace y hacia dónde nos conduce. Esperemos que siempre con institucionalidad y con una visión de fortalecer la democracia y de beneficiar en realidad a quienes se merecen, que somos todas y todos en el país. Así que pues muchísimas gracias. Una cortina de brillitos para ustedes por su gran labor de cobertura, de trabajo, su compromiso, su entrega ahí viendo. Además es que a ustedes les apasiona y se les nota, saben, o sea, muchísimas gracias de verdad por todo lo que hacen. Te voy a dejar aquí sus redes sociales para que las sigas, Bebé de Luz. Y pues bueno, ya lo sabes, infórmate e involúcrate, porque si lo haces, sí vamos a cambiar las cosas. Bueno, bye.